Hola, saludos, muchas gracias por estar acá. El tema que les traigo hoy es acerca de la confianza en Dios. Quiero iniciar con un versículo bíblico para todos ustedes que pueda meternos en el tema y que pueda calentar nuestros corazones como sucedía con esos discípulos de Emaús. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 17: Bendito el hombre que confía en el Señor, el que pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que se extienden sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas siempre están verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Veamos qué importante esta palabra con respecto a la confianza que tenemos que tener los creyentes, porque este versículo y todo el tema de este video específicamente para los creyentes. Y si usted es una mujer que me está viendo y que ha pasado, al igual que yo, muchas circunstancias en su vida en las cuales le ha costado tener confianza en lo que Dios dice para tu vida, quédate por acá, porque el Señor nos va a hablar por medio de su palabra y esa palabra no se devuelve, esa palabra no queda vacía, sino que llena nuestros corazones. Bueno, yo hallo muy hermoso este versículo de Jeremías y se me compara mucho, es como un versículo muy parecido a lo que es el Salmo 1. Puedes leerlo, si gustas puedes parar el video en este momento y leerlo. El Salmo 1 que nos habla de esas personas que confían en el Señor, que están plantados como árboles. También Isaías nos hace referencia a qué tipo de árbol, a un roble, un árbol grande, sólido. Así es como el Señor quiere que seamos para Él, como esos árboles que tienen raíces grandes y que nada los mueve, nada los bota, firmes. Y bueno, yo sé que posiblemente usted, al igual que yo, ha pasado mucha adversidad en la vida. Pero a pesar, dice este versículo, a pesar de las condiciones externas, como dice aquí la sequía, se mantiene creciendo y produciendo, porque dice el versículo que da fruto, da fruto. Y bueno, nosotros somos esa semilla, ¿verdad? Que Jesús hablaba en las parábolas, nos compara con esa semilla dentro de su reino, que en algún momento da fruto y que no se sabe cómo, dice la parábola de la semilla que crece. El Señor la siembra, dice que el sembrador siembra la semilla y el agricultor no se da cuenta en qué momento brota y crece y da fruto. Así somos nosotros. También la parábola del sembrador me hace mucha, viene a mi mente, ¿verdad? Específicamente que dice que la semilla que fue sembrada entre los pedregales. Puedes revisar esto. Te voy a dejar aquí la cita bíblica. Dice que es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no teniendo raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y muchas veces como creyentes nos sucede esto, que viene persecución, que viene tribulación, que vienen pruebas, que vienen circunstancias a nuestra vida, que nos hace dudar y que hace que ese fruto no se vea, que se estanque, como sucede a veces con las plantas. Igual decimos, ¿qué sucede? Podemos sembrar dos plantas en las mismas condiciones y una da el fruto antes que la otra. Y muchas veces podemos pensar, bueno, no sirvió, venía defectuosa la semilla. Y quizás solamente hay que darle unas mejores condiciones y tener un tiempo de espera más largo para poder ver el fruto. Así somos nosotros como creyentes también. Y bueno, este árbol que podemos imaginarnos en este momento, este roble, este árbol grande, fuerte, macizo, firme,
dice que sus hojas siempre están verdes porque está cerca del agua y siempre, cada vez que vemos esto en la palabra de Dios que habla de los árboles, habla del agua, la necesidad que tienen los árboles y las plantas del agua. Y bueno, ¿qué es el agua, verdad? ¿Qué significa el agua? El agua da vida. El agua da nutrición, da crecimiento a las plantas. Y pienso en lo que Jesús nos decía todas esas ilustraciones acerca de que Él es el agua de vida. Y bueno, en los momentos, como estamos hablando de la confianza en Dios, usted y yo como creyentes, esos momentos que pasamos de incertidumbre, de falta de confianza y seguridad, a pesar de ser creyentes, a pesar de ser salvas, a pesar de que sabemos en nuestra mente que somos hijas de Dios y que el Señor está para nosotros pendiente de nuestras necesidades, a pesar de eso, en algunas circunstancias podemos sentirnos secas, sentirnos sin el agua de vida, que es Jesús, ¿verdad? Yo te invito a que leas Juan 4:14, donde Jesús nos habla de eso. ¿Quién es Él realmente? Y que nos hagamos esa pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Está el agua de Jesús llegando a nuestras raíces? Esa sería una buena pregunta que nos podemos hacer. Como creyentes, ¿estamos beneficiándonos del agua de vida que es Jesús? Y bueno, cuando hablamos de la confianza, también podemos leer, por ejemplo, este versículo en 1 de Juan que nos dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántas veces te has preguntado, quizás en tus momentos, en tus desiertos, acerca de si Dios te está escuchando? En tus oraciones, quizás muchas veces has llorado ahí en tu soledad con el Señor, haciéndole preguntas. Otras ocasiones podemos quejarnos con el Señor y podemos venir a su presencia y decirle: Dios, porque siento que no estás en mi vida, porque siento que estoy abandonada, o porque podemos pasar muchas veces tantas pruebas seguidas, termina una, empieza otra, termina otra, empieza otra. Y hay personas, yo tengo amigas que me han dicho eso, parece que no termina una cuando empieza la otra. Son momentos muy difíciles, ¿verdad? El versículo dice: si pedimos conforme a su voluntad. Y yo creo que ahí está el detalle, porque muchas veces lo que como creyentes podemos pedir está alejado de la voluntad del Señor. Así es, en muchas ocasiones está alejado de su voluntad, de sus propósitos, de lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Y bueno, los creyentes muchas veces nos creemos muy autosuficientes y hacemos nuestros planes de vida sin contar en algunas circunstancias con el Señor. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, bueno, ¿será que esto que yo estoy pidiendo, que este sueño, que esta meta, que este destino que estoy trazando para mí, estará cerca o estará alejado de la voluntad de Dios? Eso es una gran pregunta que podemos hacernos. Y yo te pregunto hoy, ¿cuánta confianza tienes de que Dios te escucha? Sí, así es, hermana, amiga que me escuchas. ¿Cuánta confianza realmente tienes en que Dios te está escuchando? Ahí cuando estás en tu cuarto orando, derramando tu corazón para el Señor, en medio de tus situaciones, de tus necesidades. ¿Cuánta confianza tienes de que Dios realmente te está escuchando? Y bueno, ayer tuve una experiencia en el ministerio en el cual trabajo, compartimos con varias mujeres y durante la actividad nos pusieron un video que voy a intentar dejarles aquí abajo el link. Está en YouTube, se llama El Dios que ve. Y bueno, nos conmovió mucho a todas las mujeres que estábamos en esa actividad viendo ese video, porque representa la historia bíblica de mujeres que se sintieron
en las mismas circunstancias de que muchas veces nosotras nos encontramos, que nos sentimos abandonadas, nos sentimos sin amor, sin provisión, eh, con falta de visión de un futuro, con abandono, con temores, con ansiedades, por el motivo que sea. Y todas las mujeres que estuvieron ahí se identificaron con estas historias. El Dios que ve. Dios ve. Dios no cambia. Y bueno, no les voy a comentar mucho del video para que lo puedan ver, pero narra algunas historias. Por ejemplo, la historia de Agar en el desierto, siendo abandonada, siendo echada de su comunidad, con un hijo, sin provisión, pensando que hasta Dios la había abandonado, pero Dios tenía un propósito para ella, igual que lo tiene para nosotras. Y es una historia preciosa. Y luego narra la historia de Ruth también, como una mujer viuda, sin hogar, sin patria, sin un futuro, de pronto decide confiar y creer en el Dios de su suegra, de Noemí. Y todo lo que sucede con la historia de Ruth, y por medio de ella viene Jesús, ¿verdad? Ruth está entre la genealogía de Jesús. Una historia preciosa. Mujeres, Dios no cambia. Nos dice la palabra en Malaquías 3:6. Y podemos encontrarlo. Esto es una verdad bíblica en muchos versículos de la palabra. Dios no cambia. Si Dios vio la condición y la historia de estas mujeres, ¿crees que no está viendo la tuya? ¿Crees que no está viendo tu necesidad, tus aflicciones, tus pruebas? ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es tu desierto? ¿Provisión? ¿Duelos? ¿Salud? Quizás desprecio, abandono, amor, te sientes sola. Tantas cosas que pasamos las mujeres a lo largo de la vida. El Dios que ve, Dios nos ve, Dios está pendiente, y esto es parte de la confianza y de la seguridad que tenemos que tener como creyentes, que el Señor está pendiente, que Él todo lo sabe y que Él sabe por qué hace las cosas de la manera que las hace en nuestra vida y por qué nos deja esperar. Ayer me decía una amiga que en su familia le decían: Dios llega faltando un cuarto para las 12. Qué lindo pensar eso. Es como una broma. O sea, como ya casi hasta el final, cuando ya se va a terminar el día, ya a punto, llega Dios. Muchas veces es así, otras veces llega antes. Y bueno, también este versículo lo hallo muy hermoso, que dice que vivimos por fe y no por vista. Esto es una realidad que conocemos, pero es una realidad que tenemos que vivir también. No es por vista, es por fe. ¿Y qué es la fe? La fe. La fe viene de una palabra griega, pistis, que significa creer confiadamente, estar persuadido firmemente de una verdad, tener una convicción, una doctrina y un compromiso. Vean qué importante, es algo activo. La fe no es solo una creencia. Yo sé que va a llover. Yo tengo fe que mañana no llueve porque voy a ir a pasear. Yo tengo fe que no, eso no es la fe. La fe es lo que el Señor ha revelado en su palabra para nosotros. Y nuestra respuesta es esa fe subjetiva, esa fe que cambia, que crece, que los discípulos le decían a Jesús: Señor, aumentanos nuestra fe. Y bueno, leemos las historias de Hebreos 11, todos esos hombres y mujeres de fe, es hermoso. En Hebreos 11:13 específicamente nos habla de que ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron de lo lejos. Vean qué fe de estos hombres, porque ellos no tenían lo que nosotros tenemos hoy, la palabra terminada, escrita. Tenemos nosotros esa revelación completa que ellos no tenían.
Entonces, la vieron a lo lejos, la fe, la promesa en Jesucristo y en todo lo que Dios iba a redimir, iba a hacer todas esas maravillas y esas promesas de lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer en un futuro cuando Jesucristo regrese. Ellos lo vieron de lo lejos y tuvieron esa confianza. La fe para el hebreo no era algo solamente de la gnosis, de la mente, era creer y obedecer. Por eso es que decimos que la fe es activa. Era una confianza que en respuesta a lo que el Señor decía, era una convicción total. Entonces los llevaba a estos hombres y mujeres a moverse en la voluntad de Dios, a hacer como respuesta lo que Dios estaba pidiendo, un acto de obediencia. Y bueno, esta tiene que ser nuestra fe, no solamente creer con la mente, sino con el corazón. Y ya hemos estudiado lo que es el corazón, que también va implicada nuestra voluntad. Y bueno, ¿qué necesitas ver, mujer? Es la pregunta que yo me hice. ¿Qué necesitamos ver? ¿Qué necesitamos ver? ¿Necesitas tener bajo control las cosas? Porque si no te generan ansiedad. Y bueno, eso es una problemática del ser humano y específicamente las mujeres. Tendemos a esto, algunas más que otras, pero en algún momento de nuestra vida, todas vamos a pasar por esto, a querer controlar las situaciones para que no se nos salga de control lo que está sucediendo. Necesitamos tenerlo bajo control y esto nos genera una ansiedad cuando no soltamos, cuando no dejamos que sea Dios el que haga las cosas. Esto nos genera la ansiedad. La ansiedad tiene que ver con el futuro. ¿Cómo van a suceder las cosas? ¿Qué es lo que yo quiero que suceda? ¿Cómo quiero que pase? Y bueno, ahí no estaríamos actuando por fe. Las invito a meditar en esta palabra y a poder leer Hebreos 11 también, estos testimonios. Dice la palabra, el que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor, dice este proverbio. Dichoso el que atiende a la palabra. ¿Qué significa atender? Atender, yo me quedé pensando. Atender es poner cuidado, prestar atención o darse cuenta de lo que Dios está diciendo. Dios nos da una palabra. Le pongo cuidado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo quiere el Señor que yo haga esto? ¿Qué dice? ¿Cuál será la recompensa para el que obedece? ¿Cuál será la promesa? Voy a decidir poner a prueba a Dios. Poner a prueba a Dios. En el sentido de que si Él me da una palabra, de que Él va a estar pendiente, que Él va a resolver mis necesidades, de que Él tiene misericordia y tiene amor y en su gracia me da las cosas que necesito, obedecer. Eso significa poner a prueba a Dios. Respondo ante lo que Él ha dicho. Y bueno, nosotros, dice Primera de Juan, hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Qué lindo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotras tenemos como creyentes, tenemos que tener esa confianza, que si realmente nosotras pusimos la confianza en Dios por medio del sacrificio de Cristo, si tenemos esa seguridad de salvación, de que somos sus hijas, de que tenemos todas sus promesas, Dios no nos va a fallar. Recordemos, el Dios que ve. Es un asunto de dejarnos, mujeres, dejarnos controlar, dejarnos guiar, dejarnos orientar, porque también la palabra tiene mucha guía en cuanto a la orientación de nuestro camino, de nuestro caminar. Su palabra, como dice en los proverbios, es lámpara. Y el Salmo 119, ¿verdad? Tan hermoso que nos habla de eso. Lámpara y lumbrera a nuestro camino. Imaginen un camino oscuro, lleno de tropiezos hacia nuestra vida. Y si vamos con los ojos vendados, no sabemos por dónde vamos. El Señor nos va guiando con una pequeña luz,
con una pequeña luz, con una lámpara. La lámpara nos va iluminando a una distancia muy corta. Una lámpara no nos ilumina ya a la distancia, a lo lejos. Una lámpara nos ilumina acá, en el hoy, en un espacio corto. Así es como el Señor quiere que caminemos. Él nos va alumbrando y que vamos caminando poco a poco, paso a paso, un paso a la vez. No tenemos que correr, tenemos que caminar un paso a la vez. Y bueno, los invito ya para terminar a que puedan leerse Efesios 1 y 2. Yo siempre recalco esto y cuando doy talleres a las mujeres con respecto a la identidad, necesitamos tener muy firme nuestra identidad en Cristo. Así que bueno, estos versículos que encontramos en estos dos capítulos nos hablan, o sea, cosas que son muy profundas, misterios revelados del Señor, de quiénes somos nosotras, ya en posición. No es solamente a futuro, no es solamente cuando Cristo venga, no es solamente cuando yo me muera, cuando vaya al cielo, no, es ya, en el ahora. ¿Quiénes somos y en qué posición estamos en Cristo Jesús? ¿Cómo nos ve Dios? A través de los ojos de Cristo. Las invito a leer Efesios 1 y 2 para entender cuál es tu posición y lo que hay para ti hoy, mañana y siempre. Así que quiero invitarte a que te levantes y que te animes con esta palabra y que sepas en toda circunstancia que Dios es un Dios que ve y es un Dios que te guía y que va delante tuyo con poder. Y que como así hizo obras asombrosas en el pasado para el pueblo de Israel, así las hace también en nuestra vida. Es algo espiritual. Así que caminamos por fe y no por vista. Muchas bendiciones.